100. Este sería el primer elemento de la tabla periódica. Y además el elemento más abundante del universo. El hidrógeno molecular, ahora lo vamos a ver cómo se forma, porque nosotros en la tabla periódica lo tenemos en estado atómico. Eso significa que tenemos un núcleo donde tenemos los protones y los neutrones, y arriba, ese puntito azul, sería el electrón. ¿Qué ocurre? Que cuando se combinan dos átomos de este hidrógeno, nos forma lo que es el hidrógeno molecular. ¿Vale? Entonces, inicialmente se pensaba que el hidrógeno molecular era inerte, pero recientemente se ha descubierto su potencial terapéutico. Entonces, esto va a suponer un nuevo enfoque en el estudio del estrés oxidativo, de la inflamación y de la salud celular. Vamos a ver lo que sería el estrés oxidativo y el equilibrio biológico. Nos vamos a fijar en esta célula, que como la veis gordita, seguro que se alimenta con agua cangre. Mirad cómo tenemos la membrana plasmática que está intacta. Por debajo de la membrana plasmática tenemos lo que sería todos los orgánulos celulares, los citosol y demás, y en medio teníamos el núcleo, donde está el material genético. Si nos fijamos en este orgánulo pequeñito, sería la mitocondria. Este orgánulo, que lo tenemos aquí en primer plano, es la mitocondria, como digo, y es la central energética de la célula, porque produce el ATP, el adenosín trifosfato, que es la moneda energética de la célula. Concretamente, aquí tenemos el ATP, que sirve pues, para la contracción muscular, para la desactivación celular, por ejemplo, para el metabolismo celular. Pero, como contrapunto, tenemos que una vez que entra el oxígeno en la célula y llega a la mitocondria, el oxígeno nos va a generar una especie reactiva de oxígeno, que se le llama ROX en inglés, que es especie reactiva de oxígeno, y se denominan radicales libres. ¿Pero qué es un radical libre? Pues estos radicales libres son los que vemos aquí como bolitas rojas con cara de pocos amigos, ¿vale? Que son moléculas que al menos han perdido uno de los electrones en su capa más externa. Eso hace que sean altamente reactivas, y les posibilita poder dañar componentes celulares como lípidos, proteínas y ADN. Y al conjunto de todas esas reacciones de oxidación se le llama estrés oxidativo. ¿Cuándo viene el problema? Pues cuando hay un exceso de radicales libres. ¿Qué ocurre cuando hay un exceso de radicales libres? ¿Veis que aquí se ha multiplicado? Y ahora vamos a ver de dónde viene. Pues hay un desequilibrio ácido-base. Y este desequilibrio ácido-base lo que va a hacer es que va a favorecer la propagación de las infecciones por los microorganismos y la inflamación. Pero es que además eso nos va a llevar a la enfermedad y al envejecimiento prematuro. ¿Vale? Y comentaros aquí, que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, que la oxidación no es exactamente lo mismo que la acidez. No todos los radicales libres son perjudiciales, algunos son necesarios para la vida. Por ejemplo, algunas células del sistema inmunitario pues, utilizan los radicales libres para luchar contra las infecciones o bien para la señalización celular, que la señalización celular no es nada más que la comunicación entre células. Entonces, con esto podemos concluir que la regulación del pH y los sistemas antioxidantes son los principales mecanismos de desintoxicación y el equilibrio biológico del organismo. ¿Por qué se produce la enfermedad? Pues tenemos que para que se produzca la enfermedad tiene que haber una acidificación del organismo junto con una oxidación y una deshidratación. La acidificación sería cuando hay una presencia excesiva de iones hidrógeno con este símbolo positivo, que significa que ha perdido ese electrón, la bolita azul que os presentaba al principio en la introducción. Eso provoca un pH bajo y además eso origina una toxicidad celular. Eso sería la acidificación. Por otro lado tenemos la oxidación, que es básicamente lo que hemos dicho antes, una pérdida de electrones, y por otro lado la deshidratación, que consiste en la falta o pérdida no solo de agua, sino también de electrolitos, porque el agua sola es agua muerta, ¿vale? Entonces, ya hemos visto que tenemos acidificación, oxidación e deshidratación. ¿Cómo se relacionan estos tres conceptos en esta tríada? Están íntimamente relacionados. Pues que la acidez acelera la oxidación y la deshidratación concentra los radicales libres, pero que los radicales libres es lo que hemos hablado antes, que producen acidificación y oxidación. Entonces tenemos aquí la tríada del desequilibrio celular. Los radicales libres pues proceden de los metabolismos de los alimentos. 3 moléculas de ácido graso más glicerol, las proteínas para dar aminoácidos y los hidratos de carbono o carbohidratos para dar azúcares. Hay que resaltar que el más dañino es el radical hidroxilo, que es el oxígeno y el hidrógeno, con una carga negativa, un electrón. Los antioxidantes es como lucha nuestro cuerpo contra estos radicales libres, que son moléculas que neutralizan o desactivan los radicales libres porque les donan al menos un electrón, previniendo así el daño celular. Aquí tenemos un átomo sano, con todo menos el modelo más indicado, pero bueno, esto con mucho tendría 8 electrones, pero bueno, nos sirve. Pues sería el átomo sano, donde tenemos todos los electrones completos en su última capa, y aquí tenemos el radical libre. ¿Veis que le falta ese electrón? Este radical libre tendrá tendencia a robarle un electrón al átomo sano. ¿Cuándo viene el problema? Pues que podemos hablar de moléculas de importancia biológica, por ejemplo, lípidos o proteínas o hidratos de carbono también. Vale. Entonces, el antioxidante lo que va a hacer es que le va a donar un electrón al radical libre, impidiendo que el radical libre ataque al átomo sano. Como antioxidantes podemos tener dos naturalezas. Tenemos una naturaleza enzimática, como la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, y no enzimática,
Por cierto, enzimática significa que es una proteína que tiene una especial función en el metabolismo celular. O no enzimática como las sustancias obtenidas durante la dieta, con la vitamina C o la vitamina E. Nos vamos a fijar en este dibujo, o en esta figura. Mirar el tamaño, no se ven bien los números, pero mirar el tamaño de la coenzima Q10, del alfa-tocoferol, la vitamina E, y el ácido ascórbico, la vitamina C, y ese puntito azul es el hidrógeno molecular. Mirar la diferencia de tamaño. ¿Eso qué le permite, como vamos a ver ahora después? Pues llegar donde otros no llegan, ¿vale? Y para concluir esta diapositiva, decir que el factor edad, a medida que cumplimos años, disminuye el poder antioxidante, aumenta la acidificación y las sustancias oxidantes. Vamos a ver el impacto del estrés oxidativo a escala microscópica, celular, y a escala macroscópica, por ejemplo, en una fresa. Tenemos una célula sana, bien hidratada, con su membrana intacta, con su núcleo, con su material genético correcto. Cuando es atacada, vemos que empieza por la membrana a medida que va pasando por los distintos órganos hasta llegar al núcleo donde está el material genético, donde tenemos los genes. Este sería el aspecto imaginario, por decirlo de alguna manera, de una célula con estrés oxidativo. Cuando llega a esta célula este estrés oxidativo, vamos a forzar una apoptosis, que es un mecanismo que lo que hace es que la célula se suicida. A esto se le llama en ciencia muerte celular programada. O bien, si a veces, cuando ocurren varias mutaciones y se acumulan, pueden provocar la enfermedad o incluso el cáncer. A escala macroscópica tendríamos una fresa fresca. A medida que tenemos las células con estrés oxidativo, entraríamos en una degradación de la estructura celular porque disminuyen los antioxidantes y las vitaminas. ¿Cuáles son las principales causas de los radicales libres? Pues la comida procesada, fumar, exposición a contaminación y tóxicos, medicamentos, el estrés crónico y la falta de sueño son muy importantes, las largas exposiciones a luz ultravioleta del sol, consumir alcohol, las radiaciones ionizantes y wifi, como ha dicho antes Jesús, las infecciones por virus, bacterias y hongos, y el ejercicio físico de alta intensidad. Muchos científicos están ya apoyando lo que sería la relación entre la acidez y la oxidación. Resalto aquí el doctor Otto Warburg, fisiólogo y bioquímico alemán, que en 1931 le dieron el premio Nobel por descubrir la enzima respiratoria y además descubrió la causa del cáncer, aunque no le dieron por eso el premio Nobel. Él postuló que detrás de toda la enfermedad se esconde la acidificación del organismo provocado por los radicales libres. Aquí tenemos al señor Dr. Hiromi Shinya, gastroenterólogo japonés, que escribió varios libros, entre los que destacó La enzima para rejuvenecer, en el que le dedica un capítulo íntegro, el capítulo 18, a agua cangrejo. Y ahí en el libro recomienda dieta alcalina, hábitos saludables y beber 2,5 litros de agua ionizada, alcalina, antioxidante y microestructurada. Por otro lado, aquí tenemos a la doctora Linda Franceto, que es una nefróloga estadounidense y investigadora, y define que a los 45 años empiezan a disminuir los bicarbonatos en sangre, produciendo acidificación y aumento de radicales libres. A eso se le denomina hiperoxidación celular. Y por último tenemos al doctor Alberto Martín Bosch, un médico holístico español, que nos dice que todo organismo enfermo es un organismo acidificado, desnutrido y por ende oxidado. ¿Pero qué es el hidrógeno molecular? Como hemos dicho antes, se trata de una molécula diatómica que tiene dos átomos, este sería uno y este sería otro, con un enlace covalente, donde se comparten dos electrones, y en la naturaleza lo encontramos como un gas incoloro, inodoro, no tóxico y sin carga eléctrica, es decir, una molécula neutra. Entonces se considera además la molécula más pequeña que existe, y tiene dos propiedades muy importantes. Uy, perdón. Difunde libremente por el organismo y es capaz de atravesar y llegar a membranas celulares, dentro de la mitocondria, al núcleo incluso, y atravesar la membrana hematocular y hematoencefálica. Y hay que resaltar la alta selectividad que tiene por los radicales libres más dañinos. Si miramos en la página web de PubMed, en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, donde publicamos todos los científicos, tenemos que en PubMed existen más de 1000 artículos científicos y más de 170 investigaciones clínicas y otras áreas, por ejemplo, que está siendo muy potente en agricultura. A principios de este año hice una búsqueda biográfica en PubMed utilizando estas palabras clave, que son keywords en inglés, que es hidrógeno molecular. Fijaos, esto sería, esta última barra pertenece al 2025, no al 2026, cuando lo hice sería el día 2 de enero, ya teníamos dos artículos potentes además. El hidrógeno molecular con la palabra terapia, ¿veis? Aquí lo mismo, esto sería en las últimas décadas. El hidrógeno molecular con la palabra cáncer, lo mismo. Fijaos en el 2025 cómo ha aumentado, y esto va a ser exponencial, así. Y la palabra agua reducida, exactamente lo mismo. En todos, desde el año 2016, en la última década, vemos un incremento considerable de los artículos científicos que encontramos en esta página web, que como digo es donde está todo recogido. Y fijaos, que no sé si lo veréis desde lejos, porque desde aquí no se ve muy bien. Aquí es donde empieza el punto de inflexión, ¿lo veis? Sobre todo aquí.
que podríamos referirnos sobre 2007. ¿Por qué? Pues mirad por qué. Este señor de Japón, Osawa Tadores, en el 2007, publicó en esta revista, que es muy importante para toda la comunidad científica, que es Nature Medicine, en el que concluye que el hidrógeno molecular actúa como un antioxidante terapéutico al reducir selectivamente los radicales de oxígeno citotóxicos. ¿Qué significa eso? Pues que son tóxicos para la célula, concretamente el radical hidroxilo, sin afectar a otras ROS, como hemos dicho antes, especies reactivas de oxígeno, que desempeñan funciones fisiológicas. Entonces, fijaos que a partir del 2007, este artículo es muy importante, por si lo queréis tener. Os dejo que hagáis una fotografía. En esta, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Vamos bien? 3, 14. Los tratamientos con hidrógeno molecular. Vamos a ver aquí cada una. Estas son las dianas terapéuticas. Sería la obesidad, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, la nefritis, las enfermedades cardiovasculares, el ictus, los efectos de la radiación, enfermedades neurodegenerativas, el cáncer y las enfermedades proliferativas, la infección, septicemia, diabetes tipo 2 y otras enfermedades metabólicas, desórdenes de la piel, enfermedades neuromusculares, úlceras del estómago e inflamación y enfermedades autoinmunes. O sea que si nosotros lo miramos esto, ponemos el foco directamente en los sistemas que se están estudiando, están ahora mismo en estudio el sistema inmunológico y la inflamación, el sistema metabólico y endocrino, el sistema cardiovascular y cerebrovascular, el sistema nervioso, el sistema renal neurológico, el sistema digestivo, la piel, el tegumentario, y es muy prometedor en campos como la oncología y la propagación celular, y el daño ambiental y la radiobiología. Aquí vamos a ver un análisis comparativo frente a verduras y frutas. Fijaos, la ingesta de 1,5 litros de agua Kangen proporciona una capacidad antioxidante equivalente a la aportada por, atención, 40 zanahorias, 500 manzanas, 700 plátanos y a una escala más pequeña, un vaso normal de 250 centímetros cúbicos contiene una cantidad equivalente a los antioxidantes recogidos en 2 kilos de naranjas. Aquí tenemos nuestra K8 maravillosa y vamos a ver que en Ari lo que hizo fue analizar las llamadas aguas milagrosas, pero ¿qué características físico-químicas tenían estas aguas? Pues estas aguas tenían estas características, tenían una alcalinidad, es decir, un pH por encima de 8, 8,5, era muy rico en hidrógeno molecular, muy rico en minerales, microestructura, lo cual significa que las agrupaciones del agua no son de 15 o 20 moléculas, sino de 5 o 6, de ahí lo que llamamos el agua hexagonal, y por supuesto sin químicos, porque suelen ser aguas que no están potabilizadas, gracias a Dios. Entonces, aunque todos son importantes, hay que resaltar que el alto contenido de hidrógeno molecular, como hemos dicho, pues presenta una alternativa muy importante a lo que son las terapias actualmente. Aquí tenemos 3 imágenes de manantiales, este en México, ese en Alemania y este en Francia, en Lourdes. Y no sé si lo veis aquí, pone 0,042 partes por millón. Partes por millón significa miligramos de hidrógeno molecular por litro de agua. Y tenemos 0,042 en México. En Francia, 0,08. Y en Alemania tenemos 0,02 partes por millón de hidrógeno molecular. En cuanto a la producción del hidrógeno molecular en la Tierra, fijaos que el hidrógeno molecular geológico ocurre por un proceso de intercambio iónico que es debido al roce del agua con las rocas, como vemos aquí en esta reacción química. Estos serían los reactivos y estos serían los productos. Esta reacción química ocurre, este proceso ocurre en oscuridad y a 500 grados centígrados. Concretamente, las rocas estas que estamos hablando tienen que ser ricas en silicato de hierro. Al reaccionar con el agua se forma la magnetita y el cuarzo y se libera el hidrógeno molecular. Este hidrógeno molecular está disuelto en el agua y asciende a la superficie de las llamadas fuentes milagrosas, como por ejemplo esta. Pero nosotros no tenemos que estar esperando milenios de difusión geológica para conseguir un agua rica en hidrógeno molecular. Para eso tenemos los dispositivos ionizadores Kangen, que mediante un proceso que se denomina electrólisis, donde ocurre dentro de, este es el esquema del dispositivo Kangen, tenemos la cámara de electrólisis donde están las placas de titanio quirúrgico revestidas de platino para disipar la calor. Ahí ocurre el intercambio iónico que hablábamos al principio, que ocurría en la naturaleza, pues ahí es donde ocurre el intercambio con la membrana semipermeable para que pase tanto el agua dividida como el resto de minerales. Así conseguimos 2 flujos de agua ácida y alcalina. La alcalina es la que es rica en hidrógeno molecular. Decir que el hidrógeno molecular se encuentra en las estrellas, en el origen energético de las estrellas del universo. Todos los elementos de la tabla periódica están formados a partir del elemento hidrógeno y por último que las bacterias intestinales al digerir la fibra producen hidrógeno molecular. Ella es doctora en biología para hacer una presentación bioquímica, perdón.